Olá, eu sou Rose Castro e hoje vamos apresentar para você uma das pesquisas mais recentes feitas pela nossa Academia de Ufologia. O trabalho científico recebeu o nome de Projeto Epimetheus. Eu vou fazer um breve resumo. A nossa equipe de pesquisadores da LASO analisou dezenas de contatados que classificamos como de quinto grau, ou seja, pessoas que dizem ter visto uma nave não terrestre, entrado em contato físico com inteligências extraterrestres conscientemente e se comunicado com eles. Na verdade, essa pesquisa ainda está em fase de finalização, mas nós já conhecemos os resultados. No momento em que esse programa está sendo gravado, o texto do projeto Epimetheus está sendo redigido e posteriormente será enviado para uma revista científica. Mas por que esse tipo de pesquisa é tão importante? A nossa primeira grande investigação recebeu o nome de Final Contact Project, ou Projeto Contato Final. Ela foi publicada em uma revista científica internacional. E essa investigação revelou informações muito importantes que também vão ser relembradas na palestra de hoje. Só que esses primeiros resultados permitiram, por exemplo, estabelecer comparações entre o que foi constatado no Final Contact Project e o segundo trabalho, o Projeto Epimetheus. Segundo a metodologia criada pelo Dr. Júlio Acosta Navarro, que é o autor do método aplicado nessas pesquisas, podemos responder a perguntas como: será que o número de casos de contatos considerados autênticos aumentaram ou diminuíram com o passar do tempo? A maior quantidade de pessoas contatadas são homens ou mulheres? Os estudos feitos pela nossa academia apontam para a necessidade de novas pesquisas. Quais seriam? As respostas para essas e outras questões estão na palestra a seguir. Para quem curte ufologia científica, vale a pena acompanhar com atenção a apresentação do Dr. Júlio Acosta Navarro, presidente da Academia de Ufologia Científica. Prosseguindo com as nossas palestras, de hoje é do Dr. Júlio Acosta Navarro. Ele é diretor e fundador da LAS, American Academy of Scientific Ufology, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, cientista com diversas publicações em áreas e fronteiras da ciência, ufólogo há mais de 42 anos. Com a palavra, Dr. Júlio César Costa Navarro. Muito obrigado, pessoal. Estou muito contente aqui. Momento especial com todos vocês y también con Jenner, convidado, que por coincidencia él también estaba en esta data memorable, ya haciendo quase historia, ¿no? Ya tiene 5 años y él también fue convidado en ese evento, ¿no? Fue una data histórica porque fue un día que se fez público, ¿no? Ya había sido feito público días anteriores en una revista científica, más de esta vez en un evento, digamos, de presentações, né? O Final Contact Project, né, foi projeto, né, que tem marco histórico de ir contra o mainstream da ciência, ¿sí? O mainstream da ciência representado pelo SETI, né, pela busca de inteligência extraterrestre a través de radiotelescópios, né, tem a premissa, né, de que están buscando o primeiro contacto, porque ese contacto, o primeiro contacto, não aconteceu, né? E o Final Contact Project partia, né, do pressuposto de que este contacto já teria acontecido, né? Ou seja, permitia a possibilidade. Então, ele ia trabalhar essa hipótese. Então, ele ia em contra do mainstream da ciência. O trabalho, né, que está descrito, né, e que tem um grande valor de ser publicado também em uma revista open, ou seja, qualquer pessoa, não precisa ser surfista da revista, qualquer pessoa pode acessar o trabalho na íntegra, consegue, através do método original, né, consegue provar a hipótese principal, que a hipótese principal, né, é de que nos casos de supostos contactados,
o sea, contacto avanzado de 5º grado, donde existe una comunicación con estas inteligencias con flujo de informaciones, pelo menos uno podría ser considerado auténtico. Usando el método de probabilidades se encontró que de 72 casos en el mundo, como a gente puede ver aquí, 72 casos estudiados desde 2011 hasta la data de publicación durante 5 años, resultó que 2/3 partes eran consideradas de baja probabilidad, no auténticos o falsos, y 1/3 parte considerado con evidencias, datos, informaciones y conclusiones de ser auténtico. Esto fue hipótesis testada y probada que es un paradigma, ¿no? O sea, a través de un método se demuestra, se concluye que esos contactos pueden ser de fato auténticos, ¿no? Entonces, en esa esteira de casos contactados auténticos, ¿no? Estaban casos famosos dentro de ufología, ¿no? Como George Adamski, inmigrante polonés en los Estados Unidos, Daniel Fry, también en California, Sixto Paz, ¿no? Sixto Paz Well, digamos así, el líder del grupo Rama, Giorgio Bongiovanni desde Europa, Italia, Herminio y Bianca Reis, no Brasil, y, lógicamente, el caso Donato Cervantes nos Andes do Perú, un caso investigado en profundidad y que, na cual, na verdade, se debe a investigación del caso Donato Cervantes, cuya historia se registra, se relata en la obra Odisea en los Andes, que prácticamente a investigación, el curso evolutivo de esta pesquisa, sería, digamos, a fuerza motriz que resultaría en la creación del Final Contact Project. También el Final Contact Project, el paper, além de probar a primera gran hipótesis, él traería resultados de brindis, la verdad, más que brindis, la verdad, traería otra riqueza, otras riquezas, otras batallas para ciencia. Como comenté, de esos 3 contribuciones para ciencia, el primero era que traía un método original para tentar establecer a autenticidad o para tentar aproximarse a esa autenticidad, un método original. En segundo lugar, que ya fue comentado, a hipótesis, la presencia de inteligencia sobre la Tierra fue testada y fue comprobada, un resultado revolucionario. Y en tercer lugar, en función de un análisis de un subgrupo de los casos auténticos, conseguir información que podría ser considerada una manera de transferencia de tecnología en la forma de How Now. ¿Y qué es How Now? How Now es informaciones a partir de los cuales se puede desenvolver acciones a partir de estas informaciones, o cómo podría ser feito. Y en la tabla 5 del paper justamente están una serie de variables que justamente el consenso de estas variables en los casos auténticos sugiriendo de que son fuerzas, ideas, verdades, tendencias acertativas, como el fato de la influencia de una alimentación se aproximando al vegetarianismo, tanto a nivel planetario como las doenças do individuo, el proceso biológico del ser humano, hasta recientemente, a pandemia do COVID-19, que todo sugiere de que él se origina desde digamos, una pasaje de un virus en animales silvestres como morcegos, que llega a un otro animal, un roedor pangolín, que sobre las costumbres de culinaria china son consumidos y a partir de acá el virus presente en un animal silvestre, él transmitido a un intermediario que es consumido como carne para los seres humanos, llega al ser humano y consigue hacer una transformación de sus capacidades
y a letalidad que Ayenchi está viviendo, ¿no? También hay informaciones sobre cómo se organizarían social o económicamente estas civilizaciones, ¿no? Haciendo una crítica concordante hacia nuestro modelo económico de desenvolvimiento. También el concepto de reencarnación como un concepto consensual de un fenómeno presente. Y a información también nuevamente consensual entre los contactados auténticos que, de fato, na historia de nuestra sociedad conocida y en un mundo contemporáneo, ¿né? A presencia de estos seres, ¿né? No nuestro cotidiano, ¿né? De cierta manera influenciando nuestro destino. Entonces, vemos, ¿né? A riqueza que trouxe o Final Contact Project, trouxe un tesoro, ¿né? Para a ciencia, y con esta premisa quería dar introducción, ¿né? Al proyecto de Epimetheus, a busca de nuevos contactados auténticos, ¿né? Y contarles la historia de este proyecto, ¿né? Y contarles, ¿né? Que un nome proyecto Epimetheus, ¿né? Sai, ¿né? Do fato de que o Final Contact Project, ele tinha, cuando se comenzó a desenvolver, ele tinha un nome provisorio de proyecto Contacto Final, porque el banco de datos original creado tinha un nome también de banco de datos Contacto Final, y él está en un libro, Síndrome de Capitalismo, de 2009, y como comenté anteriormente, nas palestras antes de esa época, un nome do banco de datos era Contacto Final. Más ese nome provisorio, que siempre fue provisorio, cuando Ayenchi quería ya colocar un nome pensado, ¿no? Que era Prometheus, ¿no? El proyecto Prometheus, ¿no? Se vio que el proyecto tinha ganado vida con ese nome, identidad, y el proyecto Epimetheus para esa época, estamos hablando de 2012, 2013, tinha sido un concepto, una palabra, até usada en los filmes, ¿no? Filmes Prometheus. Ya tinha un proyecto Prometheus verdadero de los Estados Unidos con respecto a naves do espacio, ¿no? Y entonces, fue por ese motivo que Final Contact Project permanece con ese nombre, y el nombre Epimetheus de este proyecto, se basea en que este proyecto sería como una especie de irmão más novo, ¿no? Porque en la mitología griega, Epimetheus es el irmão más novo do titán Prometheus, ¿no? Y Prometheus, ele ainda, na mitología, Epimetheus es un titán, mas no es tan inteligente como los otros titanes, ¿no? Na distribución de virtudes, ¿no? Él no tinha dado esa virtud de inteligencia, de conocimiento, ¿no? Y segundo la mitología, Prometheus tenta robar el fuego de los dioses, que levaba o conocimiento, a sabiduría, ¿no? Para dar también los hombres, para dar también ao irmão Epimeteo, ¿no? Y por ese motivo, o Prometeo sofre, ¿no? O castigo eterno, ¿no? De ser consumido as vísceras todos os días, y no día siguiente, ¿no? Está normal, y nuevamente abutres comer as suas vísceras, ¿no? También Epimetheus, ¿no? En la mitología griega, él se casa con una mujer llamada Pandora, ¿no? Que tiene una especie de caixinha, ¿no? Un objeto, ¿no? No cual los dioses tinham guardado, ¿no? Concentrado muchas energías negativas, ¿no? Y tinha guardado. Entonces, a lenda, o mito da caixa da Pandora, ¿no? Que en algún momento Pandora, ¿no? Mesmo con la recomendación de permanecer fechada, esto, ella se atreve a abrir y liberar los males, ¿no? Entonces, como nos vemos, ¿no? Existe pues una historia mitológica, más la idea, ¿no? Que Ayenchi quería contar para ustedes, de que el proyecto Epimetheus para esta pesquisa de una nueva casuística se debe esencialmente, ¿no? A que
o primeiro projeto não teve seu nome de Prometeu, tá? En 2016, como comenté, terminando Final Conta Project, a vida continuaría, nuestras actividades como grupo continuarían, y actividades dentro de entidades académicas como unidades de posgrado, la Universidad de Mayor de San Marcos sediarían una actividad de extensión universitaria en 2016, donde se comentaría principalmente los dados de Final Conta Project. También, na sede principal del Instituto Corazón en agosto de 2016, también en octubre de 2016, en la Universidad de San Judas, a través de una entrevista con la Facultad de Jornalismo, y también en entidades públicas, como a Cámara Municipal, como en este evento en 2016 que tuvo amplia repercusión, más de 200 espectadores con cobertura da Folha de Sao Paulo. Entre tanto, acontecía esto, entre 2016 y 2017, el grupo continuaba a investigación, a análisis de supuestos contactados que no tenían entrado en el Final Conta Project. En otras palabras, si nuevos supuestos contactados entraban no ruedo de ver cuál que podría ser falso, cuál que podría ser considerado auténtica. Los datos do Final Conta llegarían até fora do continente, aquí de Sudamérica, como en los Estados Unidos y también en Europa. Y finalmente, até en diciembre del año pasado, a MUFON, una entidad mundial, muy conocida, también sediaría una presentación de los resultados del Final Conta Project con bastante suceso. Y también es necesario, en este contexto contemporáneo, dentro de esa historia, lembrar lo que aconteció entre 2017, diciembre de 2017, a partir de cuando el New York Times libera unas fotografías, unos videos de unos hombres que en 3 oportunidades diversas fuerzas de guerra americana tenían registrado, y que posteriormente, tiempo después, en 2019 y finalmente en 2020, en abril, el gobierno americano a través del Pentágono aceptaría que esos filmes eran auténticos y suggerían de facto que no eran objetos desconocidos, o sea, no formaban obviamente parte del ejército americano. Esta afirmación oficial que fue colocada representa, na verdade, ele representa, no meu modo de ver, prácticamente un momento dorado, aquel momento esperado de los ufólogos durante décadas, que siempre soñaban que un día una entidad como los Estados Unidos digan, sí, de facto, esto es una cosa, esto que se está viendo, no se puede explicar de una manera humana. Esta situación tuvo una situación criticable y engrasada en el sentido de que até cuando aparecieron estas declaraciones, algunos ufólogos até querían encontrar una otra explicación, como de repente ser armas chinesas, armas rusas, medio que desperdiciando la oportunidad de ir na corriente, de apertura, a nivel público que podría ser aprovechada por la sociedad. Con todas estas consideraciones, en un momento que acontecía este proyecto, y lembrando que el grupo, el LASU, Academia Latinoamericana, nace con un enfoque de abordaje esencialmente científico, y para lembrar aquí un breve esquema, como que el proceso científico, desde que tenemos aquí, voy a hacer desde que comienza con un proceso de cuestionarse, preguntarse sobre una problemática, alguna duda, un proceso que termina hasta después de desenvolver métodos
executar o trabalho e chegar a uma conclusão. Isto é uma maneira bem elementar de descrever o processo de investigação científica. Qual é a ideia que eu quero passar com isto, né? A ufologia, né, cresceu tanto nos últimos 70 anos, né? Como se fosse assim, como se fosse a medicina. A medicina cresceu tanto que para fazer um melhor diagnóstico e atendimento teve que ser subespecializada em mais de 20 especialidades médicas. Igual maneira eu vejo a ufologia, né? A ufologia como algo tão grande em termos de casuística, hipóteses, etc., que ele pode se dividir em, no mínimo, 10 grandes capítulos. 10 grandes capítulos no mínimo. E em cada um desses capítulos existe a grande oportunidade de fazer pesquisa científica. Aqui eu só vou citar, por exemplo, o fenômeno da abdução, né? A ufoarqueologia, né? As aparições marianas, análise fotográfico. Né? Estou citando 4 de, no mínimo, 10 áreas de pesquisa. Então, no caso de abdução, por exemplo, eu vou citar, né, os trabalhos de Roger Leir, né, que em pessoas abducidas que tinham evidência radiográfica de implantes, corpos extraños não explicados, né, e sendo feitas cirurgias de retirada destes implantes analisadas em microscópios, se comprovava que não eram corpos biológicos, né, o qual era uma espécie de demonstração de que, de alguma maneira, alguém tinha colocado estes dispositivos sofisticados, né? No meu modo de ver, os trabalhos de Roger Leir, digamos, houve uma grande chance de ser emplacados como pesquisas de alto impacto internacional, mas uma série de factores, uma longa série de factores, até que ele me comentou, né, dificultaram, né, finalmente o aproveitamento do trabalho dele. Com respeito à ufoarqueologia, né, existen também uma série de evidências que podem ser trabalhadas e colocadas de uma maneira, né, demonstrando que tecnologias, civilizações no passado, não, que não estão registradas na nossa história oficial, passaram por aqui. Aparições marianas, né, que é um fenômeno, né, do século, na verdade, há muitos séculos, mas no século XX se identificou, né? E aí quero citar um projeto do professor Jander Magalhães, o projeto Baturité, que está em caminho, né? Justamente associando uma aparição mariana de Baturité com o fenômeno UFO, né? Outro trabalho, análise fotográfica, né? Que existen muitos estudos independentes de casos, fotografias, ainda não existe um projeto, né? Mas nós já pensamos, né, a través do Roberto, não? Fazer algum projeto nesse sentido. Eu cito isto só para dar uma ideia, um panorama de que na ufologia, de fato, sí pode ser desenvolver projetos de pesquisa, métodos executados, escritos e até publicados, né? Então, isto vai para muitos que tenham interesse de desenvolver em cada uma dessas áreas. Sobre o Epimetheus Project, como aqui vocês veem, aqui vemos, vamos, de uma maneira didáctica, né? Estamos vendo, eu coloquei em 10 fases, tá? Aqui, o primeiro passo, idealização do projeto, sequência do final, o Epimetheus Project, né? Que seria como o irmãozinho mais novo. A princípio foi o irmãozinho mais novo, porque era depois, porque ia ter menos casos, mas agora que enche, como vocês van a ver, ele não vai ser o irmãozinho mais novo, de repente vai ser o irmãozinho, né, que vai ser mais conhecido, né? Em 2016, equipe de colaboradores e treinamento nos métodos, nesse período desde 2015. Passo 3, seleção da casuística entre 2015 e 2020, que casos iam entrar. Análisis da casuística por menos 2 pesquisadores, né? Isto já forma parte do método, ou seja, cada caso de supostos contactados teria que ser pesquisado por menos 2 pesquisadores, né? Apresentação e discussão de cada caso dentro desse período até agora, até este ano, continuamos, né? Elaboração do banco de dados, né? Entre esse período, nos últimos anos, né? Análise e discussão dos resultados este ano, e justamente estamos aqui.
E para entender que o projeto, né, o que é o projeto Epimetheus, né, temos que definir a matéria, o objeto de estudo, que seria os contactos imediatos de quinto grau, barra contactado. De certa maneira, existiria uma espécie de sinonimia entre esos dos conceptos. Mas a diferença é de que o contactado, né, o contactado é a pessoa, né, é a pessoa que ao final vai ter esse contato, é o indivíduo contactado. E o contacto imediato de quinto grau é o fenômeno que envolve tudo isso. Ou seja, o contactado está incluído em um contacto de quinto grau. Essa é a diferença. Né? O contacto é toda a cena, né, da nave que desce, o frio, o calor, o cachorro late, né? E aparece contactado, se encontra. Agora, o contactado é a pessoa. Essa é a diferença. Tá? Então, o suposto contactado, né, ele vai ter 3 características, né, que são necessárias para entrar dentro, para definir suposto contactado. 3 requisitos, por dizer assim. Eles afirman públicamente que tem contacto con seres extraterrestres de una manera consciente. Cuando digo consciente, quiere decir que no acontece esto en fenómeno de sueño, ni en periodo de amnesia necesario hacer una hipnosis regresiva, sino conscientemente. La segunda característica es que este contacto puede ser feito a nivel físico, material, objetivo, tridimensional, por decir así, o mental o mental. Obviamente puede ser, en algunos casos, afirmar que son físico más mental. ¿tá? En tercer lugar, ¿né? En tercer lugar, dentro de este contacto consciente o físico-mental, existe un flujo de informaciones esencialmente y principalmente unidireccional, ¿né? Desde eles para o ser humano. Tá? E qual o objetivo? Né? Todo projeto de pesquisa tem que ter claramente seus objetivos. Né? E qual seria o projeto Epimetheus? Por que deveria existir o Epimetheus? Se o Faina Conta Project teve 72 casos, né? Foi apresentado a instituições em outros continentes, já mostrou que pode fazer o Epimetheus, né? Por que teria que ser, né? Então, ele teve o objetivo, né? Ele, na verdade, é parte de uma percepção empírica. Né? Qual foi a percepção empírica? Que quando termina em 2016, o Faina Conta Project, a gente, como estava antenado, digamos assim, conseguíamos saber e chegar na nossa mesa, né? Mais supostos contactados. O sea, supostos parecía que aparecían en mayor cantidad. Y cuando a gente comenzó a analizar estos otros más, ¿no? O sea, después de 72, ¿no? A gente comenzó a percibir empíricamente que los contactados auténticos cada vez eran más escasos, ¿no? O sea, o que era, de otra manera decir, los falsos cada vez eran más frecuentes, ¿no? Entonces, a partir de esa percepción, ¿no? Y también, por otro lado, el grupo original, ¿no? De Faina Conta Project evoluyó y entraron nuevos colaboradores, ¿no? Algunos colaboradores más antiguos, ¿no? Optaron, ¿no? Por salir del grupo, ¿no? Entonces, se formó una situación, ¿no? De que los nuevos casos, ¿no? Se planteó el desafío de que esos nuevos casos, ¿no? Podrían ser desenvolvidos por una nueva equipo de pesquisadores, no los primeros, ¿no? Que debían ser entrenados. Entonces, queríamos analizar nuevamente una nueva casística también con una nueva equipo de pesquisadores, ¿no? Eso fue la cuestión principal. Y el segundo objetivo era establecer qué acontecía con esa nueva casuística, ¿no? ¿né? Porque nós tínhamos uma hipótese. Qual era a hipótese? Né? Aquilo que comentamos, que os novos casos da casuística, né, eram menores. Isso empiricamente, né, percebíamos que era mais difícil de achar casos autênticos. Né? Mas para isso teríamos que fazer uma casuística, sumar, decidir e ver. Né? E até suspeitávamos que parece que estes novos contactados, o momento de contacto era más contemporáneo, o sea, más recientemente. ¿tá?
no Epimeteo se utilizó un método Final Contact Project, ¿no? Que eran casos relativamente en la ufología contemporánea, después de 1947, dos pesquisadores ter información disponible desde libros, internet o información personal, aplicando un método de 12 criterios y a conclusión final, após un debate con participación de todo Chile. Para quien no conoce bien los 12 criterios, ¿no? Un método 12 criterios es un resultado, ¿no? Es un producto intelectual, resultado de dos tendencias, ¿no? O primero es los conceptos clásicos de verdad, ¿no? Establecidos por filósofos, ¿no? Clásicos, tentando definir o qué es verdad, o qué es auténtico, o qué es verdadero, ¿no? O qué es real, ¿no? Algunos podrían decir que o real es matemática, otros que o real es aquel que se demuestra, ¿no? Y así, una serie de definiciones, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Los conocimientos empíricos producto de investigación teórica y de campo justamente acerca de contactados, ¿no? Entonces, como no estamos viendo aquí, tenemos esta tendencia, ¿no? De conocimiento y por acá esta tendencia empírica que resultó na creación, ¿no? De 12 criterios. Estos 12 criterios, ¿no? Serían aplicados nuevamente na casuística de Epimeteos, no proyecto de Epimeteos, ¿no? Brevemente, aquí están los criterios subjetivos, ¿no? Consistencia, coherencia lógica do relato, pragmatismo do contactado, nova contribución, no restrito a espera psíquica, intención y experiencia do ufólogo. Aquí vemos todos os casos do Epimeteos tinham que ser avaliados con estos parámetros y también con criterios objetivos. Os criterios subjetivos, como su nome fala, son interpretações subjetivas de todas as informações y los criterios objetivos son diferentes en el sentido de que ellos son más duros, ¿no? Funcionan como evidencia y para definición de un caso de alta probabilidad, ¿no? Era necesario que el caso tenga aprobado todos sus criterios subjetivos, convenza, ¿no? A los dos pesquisadores de que todos sus criterios subjetivos sean preenchidos, o sea, existe credibilidad, lógica, etcétera, no contactado, y el criterio objetivo funcionaba como evidencia dura y pelo menos uno de esos 6 tenía que estar presente para dar un grado de supuesto contactado de alta probabilidad. Esta es la ecuación, ¿eh? Como ustedes ven, para considerar un caso auténtico, es somatoria dos 6 criterios subjetivos más pelo menos un do criterio objetivo, ¿eh? Para ser considerado un caso auténtico. O Epimeteo Project, ele já tem um banco de dados que está sendo trabalhado, como vocês veem aqui, uma lista do codinome dos supostos contactados do projeto Epimeteos, né? E aqui uma série de variáveis, né? Cuja extensão é muito mais que esta, que mais pelo lado direito e também embaixo aqui, né? Isto é só uma ilustração de como é um banco de dados, né? Y aquí, señores y señores, quiero que aseguren sus caderas allá, porque ya ven, ¿eh? Ven un quequenchino como salido de una padaría, ¿no? Los principales resultados preliminares, ¿no? Esto es, ¿no? Como se dice ahí, primicia, ¿no? De 96 supuestos contactados triados quiere decir que llegan a mesa, ¿no? Llegan a mesa para ver, oye, existe material suficiente para poder llegar a un juzgamento, porque no nos vamos a llevar a un análisis con pocas informaciones, ¿no? Sería medio injusto y sería incorrecto, ¿no? Y sería, ¿no? Tendencioso, ¿no? Entonces, tenía que tener una cantidad razoable de informaciones para poder llegar a una conclusión. Entonces, de ese 96, como ustedes ven, 63 casos hasta un momento supuestos fueron analizados, 63, y 23 ficaron, digamos, retirados, ¿no?
exploren cuándo, ¿no? Porque si llegar informaciones de esos casos suficiente, nada más podría entrar, ¿no? Desde que existan dos pesquisadores para poder hacer ese análisis. Y pessoal, aquí ven los resultados del 63, desde 2016 a 2021, en 5 años de trabajo intensivo, ¿no? Solidario, ¿no? Con la equipe, a nova equipe, ¿no? Que ahora constituye Final Contact Project. Tenemos aquí baja probabilidad de ser auténtico, técnicamente falso, 50. 50 de 63. Es un número diferente a este otro, porque aquí es el número muy para proporción, parece que es mayor. Y señores, tenemos acá, a categoría, y es importante entender que no existen dos categorías, más existen 3 categorías. Y es más, a veces puede dar a confusión porque la segunda categoría llamada evidencia inconclusiva, un grupo de evidencia inconclusiva, la verdad, Eli, parece un adjetivo. La verdad, Eli no es un adjetivo, Eli es un sustantivo. Un sustantivo de evidencia inconclusiva es una categoría. Y para llegar a esa categoría es necesario que o caso, sea un caso que está justamente no meio. Ele tem 6 critérios subjetivos, mas não consigue ter um critério objetivo. Então, entendendo, refrescando, baixa probabilidade, ele são casos que, ao final da conclusão, não conseguem ter os 6 critérios subjetivos. Então, são casos que pecam, são fracos na sua credibilidade, na lógica, etc., y él fica con baja probabilidad. Son casos, de cierta manera, criticables en su autenticidad, ¿no? Y fracos en su sustentación. La evidencia inconclusiva es una categoría donde el caso es más creíble que baja probabilidad. Él está a beira de ser considerado alta probabilidad. Él convence a los pesquisadores. Parece que es auténtico, tiene lógica, tiene pragmatismo, mi intuición me dice que sí. Só que no tiene un criterio que funcionaría como a prueba, a evidencia definitiva. Y él fica, como dicen así de una manera más popular, ¿no? Fica encima de un muro, ¿no? Y de ese teve un caso. Y aquí los casos, ¿no? Finalmente el caso de alta probabilidad, ¿qué podías esperar, ¿no? ¿Qué se podía esperar del Epimetheus Project, ¿no? Antes de hacer, ¿no? Se podía esperar cualquier cosa. Se podía esperar que la nueva casuística, por decir así, todos sean auténticos, o todos sean falsos, o mitad de mitad. O sea, todas esas posibilidades estaban. Probablemente algunos digan, debe tener las mismas tendencias de Final Contact Project, ¿eh? Todo puede ser. Só que cuando comenzó a acontecer, como vuelto a repetir, a gente vio que tinha muchos falsos. Como si fuese que nossa, se acabaron los auténticos. Y de facto, lo que está sugiriendo ese número de 12 de 63 parece que es mucho menos que proporcionalmente que Final Contact Project. Aquí, en forma de gráfico, baja probabilidad de 51, inconclusive 1 y alta probabilidad de 12. De esos 12 voy a presentar algunos de los 12, ¿tá? Van a dar las bienvenidas como contactados supuestos de alta probabilidad técnicamente de casos auténticos, ¿no? Benjamin Ravicini, que ahí ya, yo acho que ya es bastante conocido ya, ¿no? Que fez, ¿no? A través de diseños, ¿no? En la década de 50, de 60, ¿no? Diseños premonitorios que se cumplieron, ¿no? Otro caso, en la década de 60 y 70 también, do contactado, ¿no? Coronel Alfredo Moacir Ulloa, ¿no? Que no centro do Brasil, ¿no? Teve experiencia, ¿no? Una serie de experiencias de contacto avanzado con inteligencias extraterrestres. Otro contactado do continente de África, o caso Edwin, ¿no? Un contacto donde esta persona, Edwin, se encontró con otro ser físicamente durante un tiempo y a través de un aparelho tipo radio, ¿no? Recibía comunicaciones, ¿no? con seres de otro planeta, ¿no? Y este mismo ser que conoció, cuando fue embora, también continuó
comunicándose con este aparelho, né, con una especie de radio, na presencia de testemunhas. También tenemos aquí en Brasil el caso del contactado y abducido Nilson Pátero, né, que también ha sido comentado aquí dentro de nuestra academia, y ya de una manera más contemporánea, ¿no? Estamos yendo ya de la década 70 y 80, ahora ainda en la década de 80, el caso de los contactados hermanos Jorge y Michel Facuri, que desde 1982 até durante más de 15 años que cubrió periodo de su adolescencia, juventud y até cuando casó y iban a tener filhos, ellos recibieron centenares de cartas, ambos, no solo uno, los dos, ¿no? Hasta incluyendo ligaciones telefónicas de seres que se reconocían con seres extraterrestres y que a luz de toda investigación del caso, de todos sus detalles, concluimos que fue un caso de contacto atento. Y finalmente, el sexto, este es su sexto contactado de los 12 auténticos do Epimetheus, né? Ricardo González, né? O más novo de todos, né? Que ya también conocemos bastante, né? Que nos trae nuevos conceptos, né? Digamos así, una amplia cantidad de informaciones, né? Que sería pues muy extenso entrar, né, en detalles sobre estas informaciones sobre quién son esos extraterrestres, cuál es el objetivo de estar aquí, ¿no? Cuál es su influencia en el pasado, ¿no? Aquí un comparativo, quiero que vean aquí ya haciendo la comparación, que eran los objetivos, comparar, ¿no? De Final Contact Project con Epimetheus 72,63, baja probabilidad de 47, más a porcentaje más importante, 65% con 79%. Evidencia global 0,1 y alta 34% versus 19%. Esta diferencia que era empírica, a gente ve que de fato es una diferencia real. Aquí, ¿no? Es de prácticamente de 3, 1 es auténtico, ¿no? Una tercera parte, y acá una quinta parte es auténtico. En forma de tabla, ¿no? Vemos, ¿no? Las 3 categorías, cuando se ve en el proyecto Epimetheus no azul, ¿no? Los gasos de baja probabilidad son más que no proyecto Final Contact Project, a pesar de que el N final es menor. Y vean la diferencia en casos de alta probabilidad o auténticos, no Final Contact Project son mucho más, ¿no? Una tercera parte de todos, comparado con una quinta parte en los casos de Epimetheus, ¿no? Cuando hay en esta diferencia, en esa diferencia, aquí estamos viendo dos maneras de hacer un análisis estadístico de Q cuadrado, y vemos aquí, ¿no? Los casos de baja probabilidad en el Final Contact Project 47 y baja probabilidad en el caso de Epimetheus, ¿no? Aquí los casos de evidencia inconclusiva, categoría y categoría auténtico. Cuando a gente coloca, ordena esos datos en un análisis de Q cuadrado para establecer si esa diferencia, esta diferencia que visualmente vemos, él tiene a través del análisis, una significancia, que quiere decir una probabilidad de que no sea debido a una cuestión do azar, da sorte, ¿no? A gente ve que tiene un P de 0,079, siendo que es necesario que este valor sea menor que 0,05 para definitivamente, en términos estadísticos, decir que es un fenómeno real, ¿no? En este caso, a pesar que existe diferencia, no estaría aproximándose a un límite de ser un fenómeno real observado. Más cuando a gente, ¿no? Solamente compara, ¿no? Un mismo teste de Q cuadrado y solamente excluye esta categoría porque tiene pocos elementos y solo compara un número de casos auténticos aquí y los casos falsos en ambos estudios, ¿no? Cuando a gente compara el 34% de auténticos más la tercera parte do Final Contact con 19,3, que es menos de la quinta parte de Epimetheus,
a gente ve que a significancia estadística de P0,047 ocorre, né, sendo que isto estadisticamente demonstra, né, o que a gente estava pensando que estava acontecendo. Ou seja, a nova casuística, de fato, não é impressão, não é aproximado, de fato é um fenômeno real. Alguma coisa está acontecendo de que nesta nova casuística, né, já tem menos, ou tem mais falsos, né? Esta é nossa situação atual do projeto, né? Como vocês veem, nós temos avançado bastante, estamos mais da metade do caminho, estamos no banco, análise e discussão, depois entraremos na escrita, e eu justamente queria passar para vocês estes resultados preliminares, para quem tiver interesse, os membros da LASU que tenham interesse, que querem empurrar o carinho nesta fase, vai ser bem-vindo, vai ser bem-vindo, existem muitas tarefas para fazer, e acredito que quem tenha interesse, né, quem tenha interesse decidido, né, vai poder fazer alguma dessas tarefas, tá? E finalmente, né, só para dar a última mensagem do Epimeteu, né, aqui vejam, né, de 63 casos, se a gente coloca em 10, né, a gente sintetiza em um 100%, melhor dito, em 10, né, como um 6%, vejam que os casos verdadeiros, estão vendo aqui? 1 e 2, de 10 casos que aparecen, ¿no? Son investigados en profundidad, 2 serían alta probabilidad, ¿no? Bien poco, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Quién sabe si algún equipo de otro país, ¿no? Hace un tercero casuística, de repente continúa disminuyendo, ¿no? Y una cosa más, tengo una información más, que esos 12 casos, ¿no? Ya tinha sido observado no Final Conta Project que en los casos auténticos existía un predominio así amplio do sexo masculino como contactado. Embora existía algunas contactadas mujeres de alta probabilidad de ser auténticas. No Epimeteus, dos 12 casos dos 63, todos os casos de contactado foram homens. Só para deixar já aí a vocês, né, o desafio daqui para frente, né, o que temos para frente do Epimeteu, né? Temos muita coisa para resolver, discutir, pensar, resolver para poder terminar. ¿Por qué tem mais supostos contactados de baixa probabilidade de ser autênticos? O sea, ¿por qué tem mais falsos que antes? Será porque são mais modernos, que querem notoriedade porque o contexto de ufologia já está mais aberto? Será porque tem más psicóticos, neuróticos, mentirosos, né? Isso é uma questão que tem que ser analisada, pesquisada, né? ¿Por que todos os supostos contactados de alta probabilidade de ser autênticos, no caso de Epimeteu, são homens? ¿Por que foram homens? ¿Por que são homens? Pelo cromosoma XY, pelos hormônios, porque sai mais na rua, porque... ¿Por qué? Porque los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Otra cuestión pendiente. Além de Donato Cervantes, parece que existe otros supercontactados, definidos como aquellos supuestos contactados que no solamente llegan a ser considerados de alta probabilidad con 6 criterios objetivos más 1 objetivo, porque ellos tienen más criterios objetivos. O sea, do necessário, 6, más 1, eles têm 10, 11. Podemos chamar supercontactados a eles. Que tipo de informações ou não podem ser tiradas de esta turma de supostos contratados? Já no espaço-tempo? Por quê? Como? Onde? Muito obrigado, galera. Obrigada, doutor. Alguém possui algum comentário, alguma pergunta para o doutor? Sim, Gleir, eu tenho uma aqui. Fica à vontade, Cláudio.
Boa tarde a todos. Meus parabéns, doutor, pela brilhante apresentação. Doutor Júlio, o projeto 7, ele ainda não tem uma prova conclusiva em seus dados, em seu banco de dados, mas essa prova conclusiva que eles estão buscando é somente de algo auditivo, através das suas poderosas antenas, ou o projeto 7 aceitaria uma prova fundamental, cabal, de algo visual igual do Pentágono aí na questão militar com a Marinha Norte-Americana, doutor? Sem dúvida, a tua observação é interessante e é contemporânea, e surge justamente a partir do reconhecimento do Pentágono. Antes disso, né, pensar, eu penso assim, né, de que o SETI ele só vai valorizar, né, o que eles acham que é objetivo, né, ou seja, os métodos que eles utilizam, né, a recepção de um sinal eletromagnético com um comportamento artificial, né, tudo que eles considerem, né, nos seus métodos, nos seus princípios, vai ser considerado, né? Só que eles não se esperavam, né? Eu acho que eles não se esperavam que podia surgir uma situação, né, inesperada, que um governo aceite, né, imagens, gravações de suas forças militares de objetos que não são humanos, não? Que não são humanos. E isso, né, qual a interpretação dos cientistas do SETI, porque SETI é uma organização que está conformada por cientistas, né? Qual é a opinião dos membros da SETI sobre as imagens aceitas pelo Pentágono? Isso é uma excelente pergunta que poderia ser feito para os cientistas da SETI. Doutor, todos os contatados de alta probabilidade, eu vi que o senhor colocou ali, são de fato homens? Isso, é sexo masculino. Os 12 contactados, supostos contactados do Epimetheus, todos são sexo masculino. No Final Contact Project, existia um predomínio, né, do sexo masculino, inclusive já se aventava algumas hipóteses, né, ou seja, algumas especulações por que poderia ser, né? Só que agora no Epimeteo ficou mais claro, ao ponto que é 12 contra 0, não? Então, este número, 25, que tanto no Final Contact Project como no Epimetheus, o domínio total do sexo masculino como é uma coisa que deveria ser comentado dentro do paper do Epimeteo. Isso não foi comentado no paper Final Contact Project. Então, é a oportunidade, né, de comentar, especular por que poderia ser, né? Essa unanimidade é no projeto Epimetheus, né? Porque no Prometheus, a princípio, tinha a Bianca, né? Sim, por esse motivo. Também se eu não me engano, é o irmão do Sixto, né? O companheiro, o Charlie. Só que o Charlie, no caso, não seria sexo, seria gênero, né? Mas aí, sim. Na verdade, do que me lembro, no caso, no Final Contact Project tinha a Bianca Reis e tinha a irmã de Sixto Paz, que dentro do grupo Rama, né, tiveram contactos avançados, Charlie, né, Sixto e irmã Rosimeire também, contatos avançados, né? Então, eu me lembro que entre 2 ou 3 mulheres de 25, né, tinha. Agora, no Epimeteo, todos são homens, né? Então, isto é uma coisa que tem que ser discutida, né? Especulada por quê, né? Doutor, no caso do Charlie, ele muda de gênero por causa do contato? A minha interpretação eu vou te dar, né? A minha interpretação, não, acho que não é o contato, né, decorrente. A minha interpretação, né? Eu acho que é uma escolha pessoal dele, né? Eu não posso comentar muito a respeito, né? Mas assim, simplesmente eu acho que é uma escolha, na análise e interpretação dos fenômenos que aconteceram, né? E o que está escrito, né? Porque ele escreve, o Charlie escreve nas suas obras, né, como vê o questão Rama, né? Em termos de informações públicas, né, no meu modo, parece que não tem a ver a escolha pessoal que ele faz, né, em função de sua experiência. É uma questão de escolha pessoal, né? Doutor Júlio, se o senhor me permite,
Eu gostaria de perguntar ou tirar uma dúvida a respeito de outras instituições no campo da ufologia, se tem a mesma metodologia ou algo no sentido para comprovar as suas pesquisas cientificamente. Sí, que yo saiba, ¿no? Como comenté, a ufologia tem varios capítulos que pueden ser trabajados de una manera metodológica y científica, ¿no? Puede ser dividido. Ahora, dentro del capítulo de contactos de quinto grado contactados, ¿no? No conheço, y para eso, o sea, no existe, digamos no existe, porque no, ya hice esa pesquisa antes de hacer un modelo, ¿no? O proyecto, no existía, y hasta ahora no existe ni algo alternativo, ¿no? De repente alguien quiere hacer un método alternativo de aproximarse a verdad de contactados y crear de repente un método de 5 criterios, de 30 criterios, no sé, utilizando alguna máquina, no sé, no existe, ¿no? Pelo menos una cuestión de contactados para llegar a una conclusión, ¿no? Mas o que sí yo veo, ¿no? Que existe un innúmero de oportunidades, ¿no? De desenvolver métodos de pesquisa, ¿no? En otras áreas, ¿no? Perfeito, doutor, perfeito. Muito obrigado e, mais uma vez, meus parabéns pela iniciativa de criar esse método em prol da ciência. Na verdade, né? Na verdade, é necessário enfatizar a vocês, né, que este trabalho que estou apresentando não é um trabalho meu, nem um trabalho, na verdade é um trabalho nosso, não? Falando claramente, nosso, porque ele é feito, né, foi feito em equipe, né? Então, eu espero, né, tenho o sonho, né, de que ele venha a dar à luz, né, termine a sua publicação, né, quanto antes, né, e estar, né, os pesquisadores da LASU, né, envolvidos, tá? Doutor, eu tenho uma pergunta. Referente às análises preliminares do projeto Epimeteu, o senhor teria alguma sugestão? Por que os contatados autênticos, no caso do projeto Epimeteu, são todos homens? Eu te comento, né? No Final Conta Project não foi comentado nada disso, porque foi comentado outros assuntos, né? Foram comentados a informação sobre alimentação, organização social, sobre a questão da reencarnação. A Naís não comentou isso, mas eu acho que agora vai comentar. E como digo, o sea, é um momento de pensar, né, que poderia ser. Uma das coisas, né? Eu só vou soltar ideias, né? A partir es que os homens, né, eu acho que psicológicamente, né, son más, digamos así, por decir así, eu vou falar mal, mas para tentar explicar, né, talvez o homem tenha uma espécie de psicologia más estável para poder un fenómeno de esa naturaleza de contacto avanzado enfrentar, né, digamos, encarar, né, y eventualmente dar secuencia, ¿no? Esto, o sea, podría ser un factor, ¿no? A cuestión psicológica. Otra cuestión, ¿no? Podría ser a cuestión biológica, ¿no? A cuestión biológica en función de sus hormonios y su composición genética, ¿no? Otra cuestión podría estar en torno de su, digamos, tal vez, questão cultural, cultural no sentido de que a princípio todo indica que esses seres fazem um contato com nós e nós não fazemos para eles, né? Então, de certa maneira, eles estão escolhendo sexo masculino, talvez porque estão percebendo que a nossa sociedade, né, o sexo masculino, né, culturalmente, ele é o que frente a un desafío, frente a una adversidad, ¿no? Frente a una responsabilidad, ¿no? Hombre, por sermos una cultura, no digamos así, no es palabra machista, ¿no? Es una cuestión de organización social, ¿no? Donde el hombre cumple esa función de ser responsable, de enfrentar adversidades, ¿no? Entonces, acredito que eso también puede tener que ver. E assim, né, acho que a gente pode tecer, né, a gente pode construir vários elementos, né, de explicação que são necessários, né, que são importantes que vocês, né, membros aqui, tenham essas ideias soltas. Por quê? Por quê? Porque esse porquê leva a tentar responder as perguntas, né, e essas perguntas, al final, todas essas ideias têm que ser plasmadas dentro do projeto, né, que no projeto
Não é só para apresentar resultado. O resultado faz parte da pesquisa, do paper. Mas a interpretação dos dados, né? O porquê, e a tentar responder como que se llega a isso, né? Para finalmente decir, con todos estos dados, ¿qué temos para oferecer, né? Para a comunidade, né? Para a comunidade acadêmica, né? Mais alguma consideração final, doutor? Tudo bem, espero que tenham, né, gostado de minha apresentação, né? E sempre nos mantemos unidos, né? Conversando através do nosso grupo. Tá bom, pessoal, tá? Fiquei contente de ver vocês, tá? Com a palestra de hoje, fica claro o quanto ainda há o que pesquisar na área da ufologia. Existe muito o que conhecer, explicar, entender. Se você quer ser um pesquisador da ufologia científica e ainda não encontrou seu grupo, é só deixar seu recado aqui embaixo que nós entraremos em contato. E se gostou do nosso trabalho de pesquisa, também deixe o seu like. Um abraço e até o próximo programa.